doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 20 y 42, y luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde podrán verlo cuando gusten y como gusten. Recuerden, siempre verifiquen todo lo que se les presenta, los videos véanlo, los informes gubernamentales descárguenlo, chequenlo, las publicaciones chequenlas, todo verifíquenlo, vayan más allá, busquen, hagan su propia investigación, no den nada por cierto, por verdadero, porque se lo diga yo, porque se lo diga cualquier otra persona. Fórmense su propia opinión, que mientras más difícil sea engañarnos, más difícil va a ser robarnos a nosotros el pueblo dominicano. Hoy vamos a tratar un tema que es un esquema que tiene mucho tiempo y es inspirado precisamente por la serie que estamos haciendo de ese gran empresario con ese gran auge y éxito financiero, Frank Rainieri, Papi Turismo, como le decimos nosotros, y el mito que existe de que el turismo es el salvador de la economía dominicana y que el turismo es fuente de divisas y que el turismo esto y que el turismo lo otro. Y es el cuento que está vendiendo o se está vendiendo y se ha vendido siempre del mismo Estado dominicano para justificar la inversión de dinero público en empresas turísticas privadas. Y ahora esa plaga se está regando por la República Dominicana completa, precisamente con Frank Rainieri a la cabeza. Y vamos a tratar el tema, que es la excusa que siempre ponen: el turismo es un gran generador de divisas, el turismo es el que trae divisas para acá, los dólares, el turismo que lo trae. Y una serie de actividades que son las que más cacarea o las que más se cacarean desde el Palacio Nacional. Y digo una serie de actividades porque ya que vamos a esto, vamos a tratar en conjunto, como la exportación, la zona franca, etcétera, etcétera. Y yo creo que usted vea los números comparados con lo que sería el supuesto beneficio que tenemos por esas actividades. ¿Qué es lo que justifican que esas actividades no paguen impuestos? ¿O es el cuento que se mete para que esas actividades no paguen impuestos? Y la realidad es que son las de mayor desarrollo de la República Dominicana. Obviamente se le meten los cuartos del Estado para beneficio privado. Y vamos a empezar con este video, porque precisamente de dólares es que vamos a hablar hoy. Este es el segundo video que yo hago al respecto, o la segunda investigación que hacemos. La primera está en un segmento que nosotros teníamos en Somos Pueblo Media, y esta es la segunda. Y vamos a ver este video de esta semanal, para oírlo no de boca de Remberto, sino de boca de Luis Abinader. ¿Verdad que sí? Para que no digan, no, Remberto, no. Vamos a oírlo de boca de él. Si pueden poner el video, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Wilson Pérez, la superpresidente del periódico El Pregonero. Presidente, tengo dos preguntas, una en el plano internacional y una en el plano internacional por el corte económico, con mucha repunte y mucha incidencia aquí en el país. La primera, presidente, la Cumbre de las Américas ya está próximo a llevarse a cabo en el mes de diciembre. Sabemos de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno para que brille con todo su esplendor dicha cumbre. Sin embargo, presidente, ya sabemos de tres países que por las razones obvias que no vienen al caso mencionando van a participar, que es Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, dos países ya han manifestado que no van a participar: el presidente Petro de Colombia y la presidente Sheinbaum de México. En el caso de la presidente Sheinbaum, presidente, esa va a ser mi primera pregunta. ¿No ha contemplado el gobierno, usted como jefe de la política exterior y su principal jefe de esta en la práctica, nuestro señor canciller, hablar, conversar, llamar a la presidenta Sheinbaum o escribirle para que reconsidere su participación en dicha cumbre, toda vez de lo que representa México como un socio estratégico del área, como un concertador de los importantes acuerdos estratégicos en la zona, además de ser la segunda economía de Latinoamérica? En el caso de la presidenta Sheinbaum, que podría reconsiderar venir a dicha cumbre, sería importante a nuestro modo de ver, señor presidente. Y la segunda es,
hubo ya en el mes de septiembre lo que fue la rebaja de 4.25 más bien de la Reserva Federal de lo que son los intereses, que la última que se produjo fue en el 2024 y esta se produjo en septiembre del 2025. ¿Usted esperaba eso, presidente? Sabemos de los ingentes esfuerzos que ha hecho en lo que tiene que ver con la política monetaria, el Banco Central, la política fiscal, el Ministerio de Hacienda. La segunda pregunta, señor presidente, va en el sentido de que todavía el dólar se mantiene a un 63 a pesar de esos esfuerzos que sabemos que se han hecho de parte y parte. Unos atribuyen que eso ha sido producto de que los inventarios del mes de diciembre han cargado un sistema especulativo, pero de otra manera, que había otros intereses. Quisiéramos saber su opinión, presidente, ¿por qué esa rebaja tan esperada por usted del dólar no se ha llevado a cabo a pesar de estas situaciones que se han producido en el contexto internacional de la Reserva Federal? Muchas gracias y buenas tardes. Mire, sobre el caso de México, ya yo respondí en la última pregunta, en la última semanal, creo que tú no fuiste, no quisiste salir de Palacio, pero ya nosotros respondimos. No es la primera vez en la Cumbre de las Américas del 22, México tampoco asistió, o sea que ellos tienen una tradición en ese sentido. Pero es bueno recordar dos puntos sobre la Cumbre de las Américas. Primero, si bien nosotros somos el anfitrión, en el caso de la Cumbre de las Américas, el convocante es Estados Unidos, o sea, una cumbre que promueve Estados Unidos, que creó Estados Unidos. Es igual que la Cumbre Iberoamericana, que si bien tienen diferentes anfitriones, como nosotros también las sostuvimos en el 23, el convocante es España. Entonces, ahí hay situaciones también que se crean entre Estados Unidos y otros países. Y lo segundo que quiero hablar de la Cumbre de las Américas es que la cumbre es más allá que la Cumbre de los Presidentes. O sea, la Cumbre del Presidente es la última parte, pero tú tienes una cumbre empresarial que es sumamente importante, tú tienes la Cumbre de la sociedad civil, tú tienes la Cumbre de la juventud, se hacen reuniones sobre medio ambiente, hay varias cumbres también que se hacen desde una semana antes y a veces también concomitantemente en todo eso. O sea, nosotros pensamos que va a haber grandes actividades aquí, incluso a tal punto de que hay alguna, por ejemplo, la de la sociedad civil se va a hacer en Valladolid, me parece, porque no hay espacio en Punta Cana para hacerlo, y así algunas otras se van a hacer aquí, en Santo Domingo. O sea, hay todo un buen ambiente en ese sentido. Sobre el dólar, mira, al llegar al gobierno en el 2020, el dólar estaba a 59 por 1. El menor nivel de devaluación de los últimos años, en los últimos 5 años, ha sido el presente. Entonces, eso es natural que vaya acompañado también y reflejando también algunas de las acciones de la política monetaria. Esperamos también que la FED vuelva a disminuir los intereses, quizá 0.25, algunos aspiran hasta 0.50, ojalá. Y ya lo bajaron 0.25 el mes pasado, y eso obviamente también nos ayuda a nosotros, porque estamos en uno de los niveles más altos de intereses, como lo hemos dicho aquí, en Estados Unidos y en relación también con los intereses del país. Ahora, hemos visto los resultados de las remesas, más dólares que nunca. El turismo creciendo, llegando mucho más de 11 millones y medio. Las exportaciones de zona franca creciendo, exportaciones de oro creciendo, las exportaciones tradicionales, incluso en el caso del cacao y del café también, con unos buenos precios. O sea, hay abundancia de dólares, pero esta es una economía también abierta que tiene coyuntura, tiene pico y después se estabiliza, como nosotros esperamos que se estabilice. Ustedes lo oyeron, ¿verdad? Hay más dólares que nunca. Y es cierto lo que él está diciendo. Es verdad que hay más dólares que nunca. Pero esos dólares entran a República Dominicana. Pero la pregunta, ¿verdad que sí? Yo soy dominicano. Y yo tengo una cuenta fuera de aquí. Yo tengo una empresa offshore, para poner el ejemplo, y yo tengo una cuenta. Y a mi cuenta llegan 1.000 millones de dólares. ¿Verdad que sí? Esos 1.000 millones de dólares que forman parte del patrimonio de Remberto, de la fortuna de Remberto, en algún momento hacen algo por la economía de República Dominicana. Nada.
absolutamente nada hacen. Porque es verdad que los $1.000 son de Renberto, los $1.000 millones son de Renberto. Pero $1.000 millones nunca van a entrar en República Dominicana porque esos $1.000 millones están en una cuenta de un offshore fuera de República Dominicana. Y ese es el punto. Ahora, cuando usted habla de... No, pero hay un dominicano que se llama Renberto Pichardo que tiene $1.000 millones. Y es verdad que en el caso hipotético que le estamos planteando, yo tendría los $1.000 millones. Pero de que esos $1.000 millones hagan algo por la economía dominicana. Y esa es la parte interesante de esto. Porque eso tiene varios rejuegos que yo les voy a enseñar a ustedes. Y es donde a nosotros nos tienen en buen dominicano jodido. Porque son varias vueltas dentro de una misma vuelta. Miren, yo les tengo aquí este gráfico del Banco Central. Si lo pueden poner, por favor. Eso que ustedes están viendo ahí es el dólar. El dólar de enero del 2021, extremo de la izquierda, hasta enero del 2026, extremo de la derecha. Y el número que está abajo es 52 pesos. Y el que está arriba son 66 pesos. Como ustedes pueden ver, tenemos a enero del 2021 58 y a enero del 2026 63 más o menos. Arriba, si pueden subir por favor, están los números de hoy. Eso es 30 de enero del 2026, como dice arriba. Compra 62.7814, venta 63.4346. De 58 a 63 una diferencia de 5 pesos hacia arriba. ¿Verdad que sí? Y tenemos un flujo abajo en esa línea, si pueden volver a la línea, que cualquiera pensaría que es el flujo precisamente del ingreso de divisas a República Dominicana. Si usted ve esta línea, usted diría, bueno, en enero del 2021 estaba el 58, lo que significa, eso es pandemia, ¿eh? Estaba 58 en pandemia. Y luego agarra y baja, yéndose al 2022, y de ahí entonces sube 2023, baja un poquito y sigue la tendencia hacia arriba. Y después de ahí, ya 2025 está de 63 a 60 más o menos la línea esa que baja y luego se queda en 63. Ahora vamos a ver la realidad que se supone sea la que da esta variación. Como él dijo, un mercado tiene sus fluctuaciones, ¿verdad que sí? Vamos a verla. Para ver si se corresponde una cosa con la otra. Aquí tenemos una publicación también del Banco Central. Banco Central cierra 2020 superando niveles óptimos históricos de reservas internacionales. Más de US 10.750 millones. Eso es 10.750 millones de dólares. Equivalente a 13.7% del PIB y a una cobertura de 7.3 meses de importaciones que garantizan la estabilidad cambiaria. 10.000 milloncitos, y ustedes verán por qué yo digo 10.000 milloncitos, según el Banco Central de la República Dominicana, garantizaban la estabilidad cambiaria al precio que ustedes lo vieron. Dice, el Banco Central de la República Dominicana, BCRD, informa que las reservas internacionales superaron los US 10.750 millones al cierre del 2020, siendo este el nivel más alto de reservas internacionales registradas históricamente, equivalente al 13.7% del Producto Interno Bruto y a una cobertura de 7.3 meses de importaciones, superando los umbrales del 10% del PIB y los 3 meses de importaciones recomendados por el Fondo Monetario Internacional. Estos niveles de reservas internacionales constituyen otro indicador importante que apunta a la robustez de los fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana. A la vez que confirma el Banco Central mantiene una posición fortalecida
para asegurar que los sectores demandantes de divisas continúen operando sin mayores contratiempos. La institución destaca que este nivel histórico de reservas internacionales se alcanzó durante el 2020, un año en el que todas las economías del mundo fueron impactadas negativamente por la propagación del COVID-19, provocando una suspensión del turismo y otras actividades generadoras de divisas. Oigan bien, suspensión del turismo y otras actividades generadoras de divisas. Lo que significa, ¿verdad?, que si eso tuviera abierto, las reservas fueran mayores, ¿verdad que sí? Y llegó con 10,000 milloncitos de dólares a niveles óptimos, como ellos dicen. Entonces la vamos a seguir. No obstante, a pesar de este entorno internacional adverso, desde el pasado mes de mayo en la República Dominicana, los flujos de dólares estadounidenses experimentaron una constante mejoría debido al significativo dinamismo de las remesas, que alcanzaron un aumento del 27% de forma interanual al mes de noviembre. La expansión de las exportaciones de zonas francas, que aumentaron un 8.2 al mes de septiembre, y la inversión extranjera directa, la cual se estima superaría los 2.500 millones, eso es de dólares, 2.500 millones de dólares, para el cierre del pasado año. El Banco Central añade que esta posición de reserva también fue posible gracias a la colocación exitosa de bonos soberanos del gobierno dominicano en los mercados internacionales por un monto de 3.800 millones, US 3.800 millones, lo cual permitió recaudar divisas de inversionistas que continúan apostando a la trayectoria de crecimiento de la economía dominicana. Asimismo, hacia el cierre del año, el gobierno dominicano recibió aportes de organismos multilaterales por un monto de US 617.4 millones, eso es de dólares, para apoyar el financiamiento de los programas sociales y de salud necesarios para solventar la crisis del COVID-19. Se destaca que los recursos recibidos están disponibles para ser utilizados por el gobierno dominicano dentro de lo contemplado en el presupuesto general del Estado. Léase que estamos haciendo una fiesta por 15,000 millones de dólares. Tenemos una reserva de 10.750, una entrada de 2.500, ¿verdad que sí? Y prestado en préstamo 3.800 millones. Estamos hablando de 15,000, 16,000 millones y estamos haciendo toda una fiesta. Eso es para el año 2020, ¿verdad que sí? Entonces, con esta entrada, cuando volvemos al gráfico, que a pesar de que estamos empezando en enero del 2021, venimos a 58 pesos por dólar. Ahí está en el gráfico. Es el primer punto. Al cierre de ese superaño por el que estamos dando brinco, por 16,000 millones de dólares redondeados, 3.800 de ellos en bonos. Se habló de que eso estaba así porque no estaba el turismo, las exportaciones, el flujo, ¿verdad que sí? Ok. Tenemos otra publicación. Dice aquí, Banco Central informa que continúa mejorando el flujo de divisas. Remesa crece en 27.0% en noviembre de 2020 con respecto a noviembre del 2019. Por séptimo mes consecutivo, las remesas crecen en 2 dígitos con respecto al mismo mes del 2019, alcanzando US 7.346.9 millones de dólares para el periodo de enero-noviembre. Incluso los US 7.087 millones recibidos para el año, incluso los US 7.087 millones recibidos para el año 2019. Esto nos dice a nosotros que el fuerte o el grueso del dinero de esos 16,000 millones de dólares para el año 2020 mal contado fueron las remesas,
¿verdad que sí? Faltaban las otras actividades. Ahora nos vamos al 2021. Hablamos de 16.000 millones mal contados con el dólar a 58. Banco Central informa que las remesas recibidas superaron los US 10.400 millones al cierre del 2021. En 2021 las remesas alcanzaron los US 10.402.5 millones, monto superior en 2.183.2 millones al recibido en 2020, registrando un 26.6% de crecimiento interanual y sobrepasando en 46.8% al año 2019 previo a la pandemia. ¿Verdad que sí? Y este artículo también contempla los otros renglones. Que se encuentran más abajo. Dicen, estamos casi en la parte de abajo. Los dos párrafos, eso mismo que están ahí. Dice, el BCR de ese Banco Central de la República Dominicana confirma que las perspectivas sobre las condiciones del sector externo dominicano se mantienen positivas para este cierre de año. Al dinamismo de las remesas se suman la recuperación del turismo más rápida de lo esperado, el extraordinario comportamiento de las exportaciones y la importante captación de recursos de inversión extranjera directa, lo cual ha contribuido con un mayor flujo de divisas al país. Esto ha permitido mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio, de tal manera que al cierre del 2021 la tasa de cambio se aprecia un 1.4%, se apreció un 1.4% respecto a diciembre del 2020. La institución resalta que este mayor flujo de divisas permitió la acumulación de reservas internacionales, superando los US 13.000 millones al finalizar el 2021, un 14.0% del PIB, equivalente a 6.6 meses de importaciones. Estas métricas superan los niveles recomendados por el FMI, contribuyendo a que la República Dominicana mantenga una posición externa favorable, con déficit de cuenta corriente en 2021, estimado en torno a 2.0% del PIB. Esto es de 11 de enero del 2022 porque da la contabilidad al 2021. Entonces ahora vamos a volver al gráfico. Tenemos una diferencia de 3.000 millones de dólares en la reserva, ¿verdad? Y tenemos una baja ya empezando, ¿verdad? Que se mantiene hasta noviembre del 2021. Ahí usted tiene que baja de 58 hacia abajo, casi a 56. Y se mantienen esos parámetros. Volvió en noviembre del 2021 a subir, pero se mantuvo abajo. Léase, mayor captación de dólares, baja el dólar. Ahora volvemos aquí a esta publicación del 2022, este es del Diario Libre. Dice, estos son los sectores que generan divisas en la economía dominicana. Remesas en el 2023 estarían por debajo de los US 10.000 millones, ¿verdad? Este de fecha diciembre 29 del 2022. Dicen, la República Dominicana finalizaría el año 2022 con un total de ingresos de divisas que superarían los, siéntese, agárrese, 39.000 millones de dólares a través de las remesas, exportaciones, inversión extranjera directa y otros ingresos por diferentes servicios. Yo voy a repetirlo. Este es el periódico de Fran, esto es Diario Libre. Ustedes quieren venir a poner esto en duda, tienen que hablar con él primero, de Fran Rainieri. Voy a repetir el párrafo. La República Dominicana finalizaría el año 2022
con un total de ingresos de divisas que superarían los 39.000 millones de dólares a través de las remesas, exportación, inversión extranjera directa y otros ingresos por diferentes servicios. Que era lo que en el Banco Central ustedes vieron que faltaban y decían que el dólar estaba a esa tasa porque estos ingresos estaban flojos. Ahora están en 39.000 millones de dólares para el año 2022. De acuerdo al último informe del Banco Central de la República Dominicana, BCRD, las previsiones apuntan a las exportaciones totales. ¿A qué? Las exportaciones totales alcanzarían los 14.140.4 millones de dólares, de los cuales unos 8.009.8 millones de dólares corresponden a las zonas francas. Vayan anotando esos renglones, pues lo van a ver más tarde. Sobre el tema, la base de datos de Pro Dominicana indica que a noviembre las exportaciones totales ascienden a 11.495.49 millones de dólares, siendo Estados Unidos el principal mercado con el 50.55% de las exportaciones. Ahí están los países, Haití, Suiza, los que vienen después de Estados Unidos, donde está repartido el otro 50 si se quiere. Dice, por turismo. Este es el cacareo del gobierno con Fran a la cabeza. Respecto a los ingresos por turismo, el Banco Central indica que ascenderían a 8.670.7 millones de dólares. Recientemente, el ministro de Turismo, David Collado, dijo que en los primeros 11 meses del año 2022, el país registró la visita de casi 7.5 millones de personas, lo que equivale a 7.8 millones de dólares en divisas. Aquí se está hablando, eso es la tasa en el aeropuerto. Y es bueno que ustedes lo sepan, porque sobre la tasa hay que hacer un programa solito para Fran. Solito, sobre la tasa. Hay trifulca con la tasa. Ahí usted tiene el gráfico, donde a nivel de muñequito, el del Diario Libre se lo pone bastante bien. Dice exportaciones totales, 14.154.4 millones de dólares. Remesa, 10.000 millones de dólares. Turismo, 8.670.7 millones de dólares. Inversión extranjera directa, 4.000 millones de dólares. Otros ingresos de visa, 2.200 millones de dólares. Hablando de nuevo, para allá arriba. 39.000 millones de dólares para el 2022. Acuérdense que hicimos todo un festival por 16.000 y que luego en el 2020, el 2021, aumenta el ingreso por 3.000 y pico de millones de dólares y baja el dólar, ¿verdad que sí? Ahora vamos al gráfico, de nuevo, al maravilloso año 2022. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos de enero del 2022 a noviembre del 2022. Y lo cierto es que en enero del 2022 baja 54, que es el efecto que debe de tener, proporcional. Marzo sube un poquito, de enero a marzo sube un poquito, de marzo a mayo se mantiene, de mayo a julio baja a 53, más o menos. Sube un chin en septiembre, casi a 54. Y ya en enero, a ver, pasamos un poquito los 54. Llegamos hasta ahí. Estamos hablando de que 39.000 millones de dólares que entraron a la República Dominicana. No los 16.000 que lo tenían a 58. Estamos hablando de, déjame ver, casi, déjame ver, 2 veces y pico la misma cantidad. Solo tuvieron una diferencia de 4 a 6 pesos. ¿Ustedes creen que eso es posible? Que 39.000 millones de dólares entraran a República Dominicana
en un año, no en 10, en un periodo de 12 meses, y solo hubiera una diferencia de 6 pesos promedio, no, eso es imposible. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir para que no digan que son cosas de nosotros. Aquí tenemos una publicación del Banco Central, porque, ¿verdad?, por si hay algún tipo de duda o reclamo. Para el mismo año 2022 dice, economía dominicana registra un crecimiento acumulado de 5.0% enero a noviembre del 2022. Por si hay cualquier tipo de queja, reclamo, porque siempre aparece uno que dice, no, espérate, que eso es un periódico privado, aunque sea de Fran. Y aquí en este periódico, digo, en esta publicación del Banco Central, si le dan hacia abajo, vele dando hasta que tú encuentres un título que se llama sector externo. Ahí viene un poquito, míralo ahí, exactamente. Dice, en cuanto al comportamiento del sector externo para el cierre del año 2022, las previsiones apuntan a que las exportaciones totales alcanzarían los 14.154.4 millones de dólares US, como lo dice ahí, de los cuales unos 8.009.8 millones corresponden a la zona franca. Respecto a los ingresos por turismo, los mismos ascenderían a US 8.670.7 millones de dólares, en tanto que las remesas cerrarían cerca de los US 10.000 millones y el flujo de inversión extranjera directa IED en unos 4.000 millones, lo que sumado a los ingresos por otros servicios por más de 2.200 millones, US 2.200 millones, conllevarían a finalizar el año con un total de ingresos de divisas que superarían los 39.000 millones de dólares en el 2022. Ahí lo tienen en una publicación oficial, por si van a poner en duda al periódico de Fran. Aquí tenemos otra publicación y ya vamos para el 2023. Exportaciones dominicanas imponen récord histórico con US 12.390.9 millones en 2022. Dice aquí, esto es en enero. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Pro Dominicana, informó que el país se posiciona en el 2022 por segundo año consecutivo con un récord histórico en exportaciones, de acuerdo con los registros preliminares de la Dirección General de Aduana, con un monto de USD 12.390.9 millones, congruente con las estimaciones del Banco Central que, cuando se realizan las actualizaciones correspondientes, superarán los USD 14.000 millones. La directora ejecutiva Viviana Ribeiro de Isla indicó que esto evidencia que el país cuenta con un sector exportador resiliente, el cual ha sabido afrontar los retos globales presentados por la economía y los mercados internacionales, así como factores de impacto como el huracán Fiona, que afectó determinados rubros. Esa publicación yo se la puse ahí para que ustedes estén conscientes de que, primero, dentro de estas actividades, el turismo no es la que más cuarto se supone que deje. Son las exportaciones, mis hijos. Para que ustedes estén claros en esa parte. Para que vayamos desmontando el can de turismo. Todo esto es un mito, porque todos estos cuartos no están aquí. Ustedes se van a ir dando cuenta. Pero ni siquiera de lo que ellos publicitan, dentro de los datos de ellos mismos, se sostiene. El turismo no es la actividad número uno que embroma con divisa, y no puedo decir que en la República Dominicana, con respecto al empresariado dominicano. Lo son las exportaciones, mis hijos. Eso es así de simple. Vámonos ahora al 2023. Tengo aquí una publicación del Banco Central. Banco Central informa que los flujos de remesas superaron los US 9.200 millones en el periodo de enero-noviembre del 2023.
en línea con las proyecciones de superar los US 10.000 millones al finalizar el 2023. En noviembre del 2023, las remesas recibidas sumaron US 788.0 millones, creciendo un 0.1% comparado con noviembre del 2022, siendo el 11º mes con incremento consecutivo durante el año. Aquí se dan aplausos hasta por los meses. Y cuando nosotros vamos hacia la parte final, dice: tras analizar la evolución reciente del sector externo, las perspectivas del BCRD contemplan que durante el resto del año 2023 continúen flujos importantes de remesas, exportaciones, ingresos por turismo y de inversión extranjera directa. Efectivamente, las estimaciones preliminares de la institución para el cierre del presente año indican que los ingresos por turismo superarían los 10.000 millones, US 10.000 millones de dólares. Estamos por encima de los 8.000 millones del año pasado, 2022, ¿verdad? Al igual que las remesas. Le hace que también las remesas iban a superar los 10.000 millones, vamos por 20, más de 20.000 millones. Y que los flujos de inversión extranjera directa registran unos 4.300 millones, 24.300 millones de dólares. Estos ingresos de divisas favorecen la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que al cierre del mes de noviembre, la moneda nacional se depreció en 1.3% con respecto al cierre del 2022. La institución resalta que los mayores flujos de ingresos externos han permitido mantener un nivel adecuado de reservas internacionales que al cierre de noviembre alcanzaron los US 15.050.7 millones. Este nivel representa un 12.5% del PIB y unos 5.6 meses de importaciones por encima de los umbrales recomendados por el FMI. Dentro de ese cálculo, como ustedes se fijan, no están las exportaciones en esta vuelta. Estamos hablando de 24.000, 25.000 millones sin las exportaciones. Estamos en el año 2023. Entonces, aquí tenemos por el periódico Diario Libre, de nuevo, el estimado, si lo pueden poner, sin las importaciones. Sin las exportaciones aparentemente. Dice: el turismo, IED, que son inversión extranjera directa, y remesas generaron más de US 24.367 millones a la economía dominicana en 2023. Y la verdad es que las exportaciones siempre sobrepasan el rublo, como ustedes van a ver aquí. Dice: ingreso de divisas al país por llegada de visitantes ascendió a 9.828.9 millones de dólares. Acuérdense que este periódico de Papi Turismo le hace que el turismo siempre vaya al frente. De acuerdo al último informe del Banco Central de la República Dominicana, BCRD, entre los sectores turismo, remesa e inversión extranjera directa, IED, generaron a la economía dominicana más de 24.367 millones de dólares durante el año 2023. Si a lo anterior se le suman los 11.933.4 millones de dólares de las exportaciones totales que publica Pro Dominicana, se obtiene que entre cuatro sectores generaron más de 36.300 millones de dólares a la economía dominicana entre los meses de enero y diciembre del 2023. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Vámonos al cuadro otra vez. 36.000 millones 2023, ¿verdad?
Entonces tenemos enero del 2023, andamos más o menos como en 53. Déjame ver, no. Déjame ver, estamos en el renglón de 54 a 56. En 56 estaba el dólar, según este gráfico. Entonces ahí baja en marzo a 54 más o menos. Mayo se queda ahí. Y luego de mayo empieza a subir al punto de que en noviembre del 2023 estaba en 57 más o menos el dólar. Estamos hablando que esto sucede después de entrar más de 36.000 millones de dólares en el año. Vamos a seguir aquí abajo. Aquí tenemos, Banco Central informa que los flujos de remesa alcanzaron los US 10.157.2 millones en 2023, en línea con lo estimado por la institución. Esto vendría siendo la confirmación oficial de los montos que le dimos a ustedes en el Diario Libre. Dice abajo, tras analizar, parece que en este informe, esto le dan copy-paste y lo que varían son los números. Dice, tras analizar, allá va, exacto, tras analizar la evolución reciente del sector externo, las perspectivas de BCRD para el cierre del 2023 contemplan ingresos por turismo que superarían los US 10.000 millones, similarmente a las remesas, y que los flujos de IED registran unos 4.300 millones. Estos ingresos de divisas favorecen la estabilidad relativa al tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que al cierre del año la moneda nacional se depreció en 3.2% con respecto al cierre del 2022, por debajo del promedio de la depreciación de los últimos años previos a la pandemia. La institución resalta que los mayores flujos de ingresos externos han permitido también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales alcanzaron al cierre de diciembre de US 15.464.3 millones. Este nivel representa un 12.9% del PIB y unos 5.8 meses de importaciones por encima de los umbrales recomendados por el FMI. Está yupi esto, está nítido según esto, ¿verdad? Entonces usted se empezará a preguntar por qué empieza a subir el dólar. Aquí tenemos una publicación del Banco Central. Dice, la economía dominicana se expandió 5.0% en el año 2024. Seguimos yupi, ¿verdad? Seguimos para arriba. Dice aquí, en esta publicación del Banco Central, o no, mejor, miren, abajo hay un gráfico, dale un poquito hacia arriba, es el de la columna, se dice sector externo, indicadores del sector externo, no, ese mismo, sube un poquito, indicadores del sector externo. Y ahí está la comparación de un año con respecto a otro, ¿verdad? Dice, arriba, a mano izquierda, exportaciones nacionales y de zona franca. Nacional y zona franca. Total, tenemos aquí. Para el 2024, 13.852.8 millones de dólares, mis hijos. Seguimos. Ingresos por turismo, 10.974.4 millones de dólares. Vamos por 24 ya, Remesas familiares, 10.756 millones de dólares. Ya está perdida cuenta. ¿Por cuánto que vamos? 36. Y aquí tenemos inversión extranjera directa, 4.512. Estamos hablando de que pasamos los 40.000 millones de dólares.
mal contado así. Tire usted los números ahí con una calculadora en ese gráfico. Para el año 2024. Pasamos los 40.000 millones de dólares. Así de simple. ¿Cómo usted lo está viendo ahí? Déjame ver. ¿Qué son cifras descomunales? Ah, bueno, mírelo aquí. Abajo del gráfico, en el tercer párrafo. Mírelo ahí. Cónsono con el buen desempeño de los sectores generadores de divisas durante el año 2024. De manera preliminar se estima que los ingresos de divisas alcanzaron unos 43.500 millones de dólares. Más de 3.000 millones de dólares por encima de lo recibido en el 2023. De esta forma se estima también un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago del 2024 en torno al 3.0% del PIB. ¿Verdad? 43.000 millones de dólares. Ahora vamos al cuadro de nuevo. Esto es 2024, ¿verdad? Tenemos que de enero del 2024, que estábamos déjame ver, por encima de los 58 pesos el dólar, en enero del 2024, casi a 59, sí, perdón, 2024. Vamos, sube hasta marzo, baja a 58, luego sube. Y de ahí para adelante en mayo fue para arriba como un cohete que se le dio. Y a noviembre del 2024 lo tenemos en 60. Y usted se preguntará, ¿y cómo es que esto aumenta el ingreso de dólares a República Dominicana en cifras de comunales de 43.000 millones de dólares? Y el dólar, en vez de bajar, sube. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué sube? 43.000 millones de dólares en 12 meses, señor. Ustedes lo vieron de la publicación del Banco Central. 43.000 millones de dólares y el dólar sube. Vamos a seguir. Aquí nos vamos al 2025. Y esta es buena, esta es de la Presidencia de la República. Economía. República Dominicana cierra 2025 con desempeño económico histórico y crecimiento sostenible. 31 de diciembre del 2025. Santo Domingo. Los principales resultados económicos a noviembre del 2025 estuvieron marcados por un crecimiento sostenido de las exportaciones, un desempeño histórico del régimen de zona franca, la expansión del empleo formal y niveles récord de inversión extranjera directa, consolidando a la República Dominicana como una economía productiva y confiable en la región. Las exportaciones dominicanas alcanzaron un USD 13.063.6 millones entre enero y noviembre del 2025, para un crecimiento interanual del 10%, registrándose además el mejor noviembre de los últimos 13 años con exportaciones por USD 1.121.9 millones. Más abajo tenemos zona franca. Ahí habla de más empleo formal, etcétera, etcétera. Los muchachos son como medio alérgicos a los números en ese renglón, y dice inversión extranjera y reconocimiento internacional. La inversión extranjera directa alcanzó USD 4.050.6 millones a septiembre del 2025, el nivel más alto registrado en las últimas 3 décadas, con proyecciones que apuntan a superar los USD 4.800 millones al cierre del año. Los otros renglones de esto, vamos a ver si andan por aquí.
Dice, esta publicación es del Banco Central. BCRD informa que la inversión extranjera directa alcanzó los US 2.892.8 millones en el primer semestre del 2025. Estamos hablando de los primeros 6 meses, ¿verdad? Aquí tenemos el desglose de esto. Dice, tenemos un gráfico que está abajo, muy bonito, redondito él. Ok, entonces, abajo del gráfico tenemos, la institución señala que además el aumento de los flujos de IED y de remesas, dice IED 15.3% y de remesas 12.2%. Asimismo, la economía dominicana logró en el primer semestre del 2025 importaciones totales de más de US 7.400 millones, incrementando, estamos hablando de 6 meses, incrementando un 10.4% sobre el mismo periodo del 2024. Dentro de las exportaciones se destaca un incremento de 48.3% de las exportaciones de oro, impulsada por mejoras en la producción y por los niveles históricos de precios que registra el mineral precioso en los mercados internacionales. Del total de exportaciones, las zonas francas resultaron cerca de los US 4.250 millones, aumentando un 2.3% de manera interanual, lo que asegura que el sector cierre el año con cifras de exportaciones récord. Asimismo, el BCRD resalta que los ingresos por turismo entre enero y junio sumaron unos US 5.800 millones, unos 100 millones, 1.8% por encima de los ingresos del mismo periodo del 2024. Este resultado se debió principalmente al aumento de las llegadas de turistas durante el primer semestre del año, que alcanzaron los 6.1 millones de visitantes entre vía aérea y marítima. Cabe destacar que los ingresos de divisas generados por el concepto de IED, remesa, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios sumaron aproximadamente US 23.900 millones de dólares en enero-junio del 2025, 6 meses, lo que contribuye con la estabilidad relativa del tipo de cambio. Ustedes están oyendo la suma de comunal en 6 meses. Aquí la tenemos ahora en esta publicación del 2 de diciembre del 2025. Dice, este es Diario Libre, el periódico de Frank. Los ingresos por divisa superaron los US 46 mil millones de dólares. Seguimos para arriba, el año pasado fueron 43, ahora son 46. Al cierre del año, el Banco Central precisa el impacto de la inversión extranjera en la economía nacional. La economía dominicana cerraría 2025 con ingresos de divisas superiores a 46 mil millones de dólares, impulsados por remesas cercanas a 11.700 millones de dólares, exportaciones por unos 14.900 millones de dólares, ingresos turísticos alrededor de 11.200 millones de dólares y una inversión extranjera directa de IED, eso es inversión extranjera directa, que superaría los 4.800 millones de dólares conforme a las proyecciones del Banco Central de la República Dominicana, BCRD, reiteradas ayer. Entonces, ahora, vamos al gráfico otra vez. Y usted se preguntará, ¿y cómo? Si el año pasado ingresaron 46 mil millones de dólares a República Dominicana, oiga la suma de nuevo, 46 mil millones de dólares, podemos tener el precio del dólar al día de hoy a 63.46. 63 pesos, dice 4.346. Vamos a ponerle 63 pesos con 43 centavos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Díganme. ¿Cómo es eso posible? Que
los ingresos en dólares van al cielo y el dólar se mantiene arriba. Como lo dijo el mismo Luis Abinader. Hay más dólares que nunca. ¿Y dónde están? ¿Dónde están esos dólares? ¿Dónde se encuentran esos dólares? Que a pesar de que aumentan los ingresos por dólares, no baja el dólar. ¿Cómo es eso posible? Yo tengo una teoría, que fue lo que le dije al principio. Si los dólares solo están en papeles aquí, eso explicaría por qué el dólar no baja. Y habría también una versión mucho más perversa, y es la siguiente. De todas esas actividades que están ahí, la única que obliga al ingreso del dólar, y en ciertos casos, es la remesa. Porque si usted le manda a un familiar dólares, dólares tienen que recibir. Son las únicas que obligadamente, si se quiere, llegan. Pero las otras no, porque las otras pertenecen a actividades comerciales privadas, como turismo, zona franca, exportaciones. Eso significa que ellos, como el ejemplo que le puse al principio, reciben todos esos millones en cuenta offshore directamente afuera, porque el exportador cuando vende fuera le pagan en dólares, pero le pagan fuera. No se obliga la transferencia a un banco nacional. No se obliga que el dinero entre a República Dominicana. Y cuando él compra materia prima, también la paga desde fuera. Así de simple. De la misma cuenta donde le depositan, él compra. Así de simple. Léase que los dólares por concepto de exportaciones, zona franca, turismo e inversión extranjera directa no entran a República Dominicana. No entran. Por eso, por más número que usted ve de ingresos, como el ejemplo que le puse al principio, si Remberto tiene $1,000 millones en una cuenta offshore, es verdad que Remberto dominicano tiene, empresario dominicano, vamos a ponerme, tiene $1,000 millones. Pero ese dinero no está aquí físicamente en República Dominicana, no está aquí digitalmente. Eso no hace nada por República Dominicana. Como no hace nada por República Dominicana, los cuartos por exportaciones, los cuartos por inversión extranjera directa, los cuartos por zona franca y tampoco los cuartos por turismo. Así de simple. Así que el cuento de que el turismo, que el salvador de la economía, que la divisa, que las exportaciones, que la super duper economía, que el crecimiento económico, solo existen papeles. Es verdad que ellos reciben el dinero. Es verdad que ellos reciben la divisa. Pero de todos esos renglones, las únicas que entran a República Dominicana son las remesas y a la mala. Y lo peor del caso es lo siguiente, para que vayamos concluyendo. Ellos que reciben esas remesas por turismo, zona franca, exportaciones, inversión extranjera directa, como el dinero no entra a República Dominicana y el precio sube, tienen un negociazo, entonces, entrando dinero para su venta a República Dominicana, porque la especulación de ellos mismos aumenta el precio hasta el infinito. Y luego cuando ellos vienen y lo venden, se ganan la diferencia. Ustedes están viendo cómo es esto, mis hijos. Vayan cogiendo cabeza. Vayan cogiendo cabeza. Y yo quisiera que alguien confrontara al mismo Luis Abinader con esto que yo le estoy enseñando a ustedes. Yo quisiera que se le confrontara para que él diga dónde están todos estos 46,000 millones de dólares de lo que tanto se habla en informes gubernamentales y el dólar no baja,
sino que sube, al contrario. Mientras más dólares entran, más alto va. Por hoy se nos acabó el tiempo. Lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.